Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 26, del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En esta porción, tan corta pero significativa, encontramos que el enfoque de la narración ahora está en Judas Iscariote, uno de los 12. En estudios anteriores habíamos hablado sobre él, como su nombre, Yehuda Iscariot, no nos hablaba de un apellido, sino de un sobrenombre, debido a que antes de ser uno de los discípulos, Yehuda, esto es, Judas, era parte de un grupo extremista religioso, a los que se les conocía como los Shikar. Eran, en la práctica, un grupo terrorista, que tenía como objetivo inmediato expulsar a los invasores romanos, y como objetivo final, recibir al Mesías guerrero con el que conquistarían la tierra. Es que ellos tenían la idea de que el Mesías sería su cabecilla máximo, un hombre enviado por el Altísimo que ostentaba poderes sobrenaturales para alimentar al pueblo, sanar a los heridos, resucitar a los muertos, pero más importante, conquistar con fuego y sangre el mundo entero. El Mesías que ellos esperaban era un imparable guerrero sanguinario que venía desde los cielos con la gloria de lo invencible. Muy como los terroristas que hemos conocido en varios países latinoamericanos, los Shikar se involucraban encubiertos en cada posible revuelta, forzándose del lado del pueblo, enardecían los ánimos de la gente, pero al mismo tiempo buscaban ganarse el afecto del pueblo a través de consignas de justicia social, promesas utópicas y regalos populistas, especialmente para los más pobres. Es por eso que Judas tenía tan especial atención por todo lo que se hiciera con el dinero del grupo. La semana pasada habíamos visto cómo los discípulos estaban indignados al ver cómo aquella mujer rompía su frasco de alabastro y derramaba tan precioso perfume sobre Jesús. Ellos decían, pudo haberse vendido y dado a los pobres, pero en los relatos paralelos de esta historia vemos que más bien era Judas el que inculcaba estas ideas en los demás discípulos. Y ahora vemos mucho mejor por qué. Judas nunca dejó de ser un Shikar y cada vez estaba más decepcionado de aquel Mesías que, 1. No hablaba de guerra ni de conquista, sino de misericordia. 2. No enardecía al pueblo, sino que le enseñaba a guardar la paz. 3. No se enfrentaba a los invasores romanos ni a los extranjeros, sino que se enfrentaba a los líderes religiosos de Israel. Y 4. No protegía el templo, sino que profetizaba que pronto sería destruido y que no haría nada al respecto. Y lo peor de todo, pocas horas atrás en la entrada triunfal, cuando la gran multitud gritaba Hosana al hijo de David, proclamándolo a voz en cuello como el legítimo rey, Jesús había tenido la mejor oportunidad de su vida para iniciar la gran revolución. Pero, ¿qué hizo? Enfrentarse a los fariseos, profetizar contra el templo e irse a Betania. ¡Qué desperdicio!, habría dicho Judas. Uno era el Mesías que Dios había enviado y otro era el Mesías que Judas estuvo esperando. Y ahora que Judas veía cada vez con mayor claridad que sus expectativas serían frustradas, decidió que era hora de terminar con todo, pero no sin antes sacar algún beneficio. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Él sabía muy bien que estos eran sus más acérrimos enemigos y que encima tenían recursos. Si alguien iba a pagar bien por esta transacción, serían ellos. Versículo 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ese entregarlo no era simplemente indicarles dónde encontrarlo, porque Jesús no se ocultaba. Siguiendo a las multitudes era muy fácil encontrarlo a plena luz del sol, pero el pueblo lo apoyaba. Sería una locura intentar capturarlo en medio del gentío. Entregarles, en los labios de Judas, significaba llevarlos ante Jesús en el lugar y momento más propicios para que pudieran llevárselo en silencio. Ahora, recordemos muy bien esto. La Escritura no dice que Judas supiera que los líderes religiosos querrían matar a Jesús. Antes de Jesús hubieron otros judíos que dijeron ser el Mesías y algunos hasta lograron congregar una buena cantidad de seguidores. Contra ellos solo bastaba encontrarles algún trapito sucio y su movimiento se caía. En algunos casos, con recluirlos por un par de años se acababa el asunto. Posiblemente Judas creyó que simplemente lo tendrían preso por un tiempo y que así se resolvería el asunto. Pero, como vimos en el estudio de la semana pasada, los líderes religiosos de Israel ya habían resuelto matarle, y Judas aparecía en el momento perfecto para que esto sucediera. Así que Judas les preguntó, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata.
Que eligieran esta suma no fue casualidad. 30 piezas de plata es el valor de un esclavo. Esto está en Éxodo 31-32, y los grandes líderes religiosos de Israel lo sabían muy bien. Ellos lo hicieron como una mofa contra aquel hombre que tanto despreciaban, pero Dios usó sus palabras como una afirmación profética. Esclavos éramos del pecado y de la muerte, y Jesús está tomando nuestro lugar de esclavitud para otorgarnos libertad. Versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La cuenta regresiva estaba por concluir, y solo había una cosa más que Cristo quería vivir con sus discípulos antes de su crucifixión. Esto lo veremos en nuestros próximos estudios, pero antes de terminar este estudio, quiero que recordemos lo que llevó a Judas a tomar una decisión tan nefasta: falsas expectativas. Uno era el Cristo que Judas esperaba, y otro es el Cristo que Dios prometió. Las falsas expectativas muy pronto nos llevarán a grandes frustraciones, y por estas frustraciones podemos llegar a tomar decisiones horribles. ¿Cuáles son tus expectativas sobre Cristo y sobre el Evangelio? ¿Estás seguro de que tus expectativas son las correctas o estás en camino a una gran decepción? ¿Cuántos han desertado de la fe, pues se dejaron llevar por charlatanes que les hicieron creer que el camino del cristiano sería un camino de rosas? ¿Cuántos más no guardan tremendos resentimientos contra Cristo y contra la iglesia porque se les prometió bienes a cambio de riquezas, manipulando las escrituras para que respalden su avaricia? ¿Qué otras formas de falsas expectativas has oído sobre Cristo y el Evangelio? ¿Tienes tú sobre Él alguna expectativa que necesite ser revisada? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.